Buenas tardes, estudiantes politecnianos, bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de educación religiosa. Con ustedes el profesor Manuel Torres Verástegui y vamos a empezar el día de hoy nuestra sesión con una canción, Bautízame Señor con tu Espíritu. Inúndame, Señor, 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 con tu Espíritu. Sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. 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 Tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bien, querido estudiante politecniano, entonces esta canción nos ha permitido orar al Señor, entrar en comunicación con el Señor, y nos dice que el canto es orar 2 veces. Y vamos a reflexionar sobre esta letra, sobre este mensaje de nuestra sesión del día de hoy. La primera pregunta nos dice, ¿de qué nos habla la canción? Y si has estado atento, hay algunas palabras que podemos rescatar. Inúndame, bendíceme, transfórmame. Y en todo momento apelamos al Espíritu, es decir, a la tercera persona de la Trinidad. ¿Y cuál es la función que tiene el Espíritu Santo en nuestra fe y en la Iglesia? Es la de sostener,
es la de mantener a la iglesia viva. Y justamente la iglesia se mantiene a través de un signo visible y sensible, que son los sacramentos de la iglesia. Hablamos de sacramentos porque nos referimos a estos signos que nos transmiten la gracia y el amor de Dios. Y los sacramentos tienen una expresión a lo largo de nuestra vida y se dan en distintas etapas de nuestra vida. Y por eso que la Iglesia ha determinado ya desde el Concilio de Trento, allá por el siglo XVI, que son 7, porque son 7 etapas importantes en la vida de la fe. Y estos sacramentos, como luego vamos a ir mencionando y hablando, nos transmiten el amor y la gracia de Dios. Luego nos pregunta qué parte de la canción me llamó más la atención, en este caso a ti, estudiante politecniano. De esta hermosa canción que nos pide la presencia del Señor, que el fuego del Señor esté en nuestra vida y en nuestro corazón, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Y cuáles son los sacramentos que más conocemos? Interrogante, ¿cierto? Tal vez no sabías que era un sacramento, o tal vez sí sabes lo que es un sacramento. Pero ahora, ¿cuáles son? Sabemos que son 7, pero ¿recuerdas sus nombres? ¿Cuáles son estos sacramentos, mi querido estudiante y amigo politecniano? Pues el primero de ellos es el bautismo. No puede haber otro sacramento antes del bautismo. Después, la comunión y posteriormente la confirmación. Y ese es un primer grupo de sacramentos que se conocen como los sacramentos de iniciación cristiana, de comienzo. Son la puerta, la entrada para nuestra vida en la iglesia. Y después vienen los sacramentos de sanación, que son 2, la unción de los enfermos y la confesión, también llamada penitencia. Y finalmente, el tercer grupo de sacramentos son los sacramentos de estado de vida, es decir, de la madurez cristiana. Se puede decir ya de la última etapa en la vida del ser humano, en la cual tú vas a tener la oportunidad de escoger 2 caminos. Uno, hacia el amor concreto de la familia a través del matrimonio, y el otro del amor al pueblo de Dios. Y es decir, ahí hablamos del orden sacerdotal. Eres escogido dentro del pueblo de Dios, eres escogido para representar a este pueblo en unión al Señor. Y ese es el sacerdocio. Bien. ¿Y qué sacramentos has recibido? Tal vez ya recibiste los 2 primeros, bautismo y primera comunión por tu edad. O tal vez solo has recibido bautismo, o incluso no has recibido ningún sacramento. Esa es una reflexión que tú vas a tener que realizar a la luz de la palabra del Señor. ¿Y quiénes son bautizados? ¿Quiénes reciben este primer sacramento? Toda persona que desea expresar y vivir su fe cristiana. No solamente en la Iglesia Católica, sino en otras iglesias existe el sacramento del bautismo, porque es justamente el inicio de la vida de fe en esa comunidad y confesión religiosa. Y lo mismo ocurre en la Iglesia Católica. Para que tú seas un cristiano católico reconocido, que forma parte, vas a empezar con el bautismo. El bautismo es similar a tu partida de nacimiento, es similar a tu DNI. Tú naces, pero si no te dan tu partida de nacimiento o no te dan un DNI, no figuras, no eres contado dentro de la sociedad. Lo mismo ocurre dentro de la iglesia. Para que ese amor de Dios, que siempre va a estar, aún no bautizado, se manifieste en tu vida, el primer sacramento tiene que ser el bautismo. Continuamos. Y pues nuestro tema es indudablemente los sacramentos, pero como los sacramentos son amplios, vamos a ver los sacramentos de iniciación cristiana. ¿Y cuáles son? Bautismo, Eucaristía y confirmación. El propósito de la sesión. Los estudiantes expresan en su proyecto de vida personal y comunitaria coherencia entre lo que cree, dice y hace,
reconociendo los sacramentos de iniciación cristiana a la luz del mensaje bíblico por medio de un mapa mental. Entonces, nos centramos. Vas a expresar en su proyecto de vida. Tú, estudiante politecniano de 13, de 14 años o tal vez un poco menos, tienes que empezar a elaborar un proyecto de vida personal. Pero este proyecto de vida personal no es aislado, tú no eres una isla, estás dentro de una comunidad. Y la primera comunidad es la familia y luego viene la sociedad. Entonces tu proyecto de vida tiene que estar encaminado al bienestar de tu familia y al bienestar de tu comunidad y de la sociedad. Por eso hablamos de coherencia entre lo que tú crees, entre tu fe, entre lo que tú vas a expresar, lo que vas a decir y finalmente lo que haces, es decir, tu vida. Y para ello, pues la Iglesia nos da estos medios que nos ayudan justamente en este camino. Y estos medios son los sacramentos. Y los primeros son los sacramentos de iniciación cristiana. ¿Y cuál va a ser tu producto? El mapa mental sobre estos sacramentos de iniciación cristiana. Te invito entonces a ver rápidamente qué son los sacramentos y cuáles son los 7 sacramentos. Hola, mi nombre es Elias Junior Mercado Pacheco. Tengo 9 años y me voy a preparar para la primera comunión. Los sacramentos son signos visibles del amor de Dios que fueron instituidos por Jesucristo. Así como un abrazo recibido de mis papás es signo de su amor, el agua del bautizo, el pan de la Eucaristía, son manifestaciones del amor de Dios y de su presencia entre los seres humanos. Los sacramentos nos dan la fuerza para manifestar nuestra fe y vivir como buenos cristianos. Los sacramentos de la Iglesia son 7 y se dividen entre 3 clases. Los sacramentos de iniciación son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que se relacionan con nuestro compromiso con Dios. Los sacramentos de sanación son la reconciliación y la unción de los enfermos, que se relaciona con el perdón de los pecados. Y finalmente los sacramentos de servicio a la comunidad, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. El bautismo. En el momento en que los cristianos somos bautizados, entramos a formar parte de la Iglesia. Somos reconocidos como hijos del pueblo de Dios. Cuando Jesús les pidió a sus apóstoles que continuaran difundiendo sus mensajes, les solicitó que también bautizaran a todos los que creían en Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Actualmente los sacerdotes continúan bautizando a los nuevos miembros de la Iglesia, siguiendo las indicaciones de Jesús. La Eucaristía. La Eucaristía es una celebración de amor y unidad que nos compromete a amar a los amigos y a los enemigos, a perdonar a quienes nos ofenden y a compartir con los demás. En el sacramento de la Eucaristía, Jesús está presente de 2 maneras, como enseñanza y como alimento. Por esta razón, la misa tiene 2 partes principales. Primero, la liturgia de la palabra. Segundo, la liturgia de la Eucaristía. Jesús, antes de su pasión, celebró la Pascua con sus apóstoles y se despidió de ellos. Durante su vida, Jesús siempre demostró a sus amigos cuánto los quería. Y en la última cena les pidió que se amaran los unos a los otros, como Él los había amado. Este es el mandamiento del amor que renovamos
confirmamos por medio de la celebración de la Eucaristía. Después de haber observado, y seguramente con mucha atención, el video sobre los sacramentos, nos vamos a iluminar en lo que la Iglesia manifiesta a través de un documento, conocido como Constitución Dogmática Lumen Gentium. La Lumen Gentium es una constitución, es decir, un documento escrito allá a finales del Concilio II, entre el año 1962 y 1965, que tiene los valores, los principios de la fe cristiana. Y Lumen Gentium significa luz de los pueblos, lo que nos va a orientar. Y vamos a revisar brevemente del numeral 7 al 11, es decir, entre finales del capítulo 1 y el capítulo 2. Y brevemente vamos a leer para tener una idea de lo que este documento, esta constitución dogmática llamada Lumen Gentium, luz de los pueblos, nos dice sobre los sacramentos. Y en el numeral 7 dice: el Hijo de Dios, en la naturaleza humana unida así, redimió al hombre, venciendo la muerte con su propia muerte y resurrección, y lo transformó en una nueva criatura. Y a sus hermanos, congregados entre todos los pueblos, los constituyó místicamente su cuerpo, comunicándoles su espíritu. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? Está hablando de la Iglesia. Cristo, Jesús, que tiene naturaleza humana y divina, cuando termina su misión en la tierra, nos da un regalo. ¿Y cuál es ese regalo? Su cuerpo místico, que es la Iglesia. En el numeral 8, Cristo, el único mediador, instituyó y mantiene continuamente en la tierra a su Iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y caridad, como un todo visible, comunicando mediante ella la verdad y la gracia a todos. Y este es un punto interesante, mi querido estudiante politecniano. Cristo es el único mediador, es decir, el único camino hacia el reino de Dios y hacia el Padre. ¿Quién es el Papa? ¿Quién es el obispo? ¿Quiénes son los sacerdotes, los religiosos y las religiosas? Son simplemente hombres de fe que tienen una función especial dentro de este cuerpo místico. No son más que nosotros, porque son hombres como todos, solo con una función especial. Ellos no son mediadores, son instrumentos, todos somos instrumentos de Dios. Recuerda San Francisco de Asís, que decía: yo soy un instrumento del Señor. Y así lo somos todos. Lo eres tú, lo es tu papá, lo es el profesor de religión, lo es el profesor, la directora. Todos podemos llegar a ser instrumentos de Dios. Pero solo mediador es Cristo. No hay otro aparte de Él. Y el numeral 9. En todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios quien le teme y practica la justicia. Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Por ello eligió el pueblo de Israel como pueblo suyo, pactó con él una alianza y le instruyó gradualmente, revelándose a sí mismo y los designios de su voluntad a través de la historia de este pueblo y santificándolo para sí. Entonces, ¿qué nos dice? Que Dios escogió un pueblo, y ese pueblo en un comienzo ha sido Israel. Pero nosotros hemos visto cuál es la reacción de los judíos. No reconocieron a Cristo como Hijo de Dios. Entonces este pueblo de Dios se ha extendido y es ahora toda la humanidad. El reino de Dios no es solamente el pueblo de Israel, sino somos todos, el hombre, la humanidad en general. ¿Y qué nos dice? Nos habla del temer y de la práctica de la justicia. Pero cuando la Iglesia nos dice teme, no se refiere a miedo, sino se refiere a respeto. Tú no le tienes miedo a tu papá, a tu mamá, o no deberías de tenerle miedo. Lo que tú tienes que hacer es tener respeto hacia ellos. Lo mismo es con Dios. Nosotros no tenemos miedo a Dios, sino le debemos de tener respeto y expresarle gloria y alabanza con nuestras vidas. Y para ello tienes que practicar la justicia. Y para ello
tienes que vivir o tenemos que vivir en la verdad. En el numeral 10 nos dice: Cristo Señor, pontífice tomado de entre los hombres, de su nuevo pueblo, hizo un reino y sacerdotes para Dios su Padre. Los bautizados, en efecto, son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo, para que por medio de toda obra del hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nos habla que Cristo es cabeza, pontífice significa cabeza de la iglesia. Y también está expresando que somos escogidos para un reino. Por eso todo bautizado tiene 3 características: somos profetas, somos sacerdotes y somos reyes en la iglesia y para Dios. ¿Y el bautismo qué nos trae? La regeneración espiritual. Es decir, nacemos tras el bautismo a una vida nueva. Y debería de ser así, especialmente cuando son bautizados a cierta edad. Porque antiguamente se bautizaban apenas nacían, a las horas, al día, a la semana, al mes. Pero ahora muchas familias bautizan a sus hijos cuando ya son mayores, 10, 12 o más años. Por lo tanto, ahí se manifiesta la regeneración espiritual. Y el último numeral, el carácter sagrado y orgánicamente estructurado de la comunidad sacerdotal se actualiza por los sacramentos y por las virtudes. Los fieles, incorporados a la iglesia por el bautismo, quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana y regenerados como hijos de Dios. Están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la iglesia. Qué interesante este numeral, ¿no, estudiante politecniano? Nos habla de que somos una comunidad sacerdotal, es decir, una comunidad llamada a la oración y a la alabanza de Dios. Y los medios que nos da la iglesia, como les había indicado, son los sacramentos. Pero también recuerda que anteriormente hemos visto el tema de las virtudes cardinales y de las virtudes teologales. ¿Recuerdas? Las virtudes cardinales son aquellas que se van dando por nuestro propio esfuerzo: la prudencia, la templanza, la fortaleza, ¿sí? Y las virtudes teologales son las que vienen dadas por el amor y la gracia de Dios: la fe, la esperanza y la caridad. Y acá resalta claramente que el bautismo me incorpora a el pueblo de Dios y al culto de mi religión. ¿Y qué cosa es el culto? Es la expresión en mi vida del amor a Dios. Bien. Después de haber leído y reflexionado un poquito en la Lumen Gentium, pues empezamos a trabajar. Y lo primero que te vas a enfocar y vas a responder es: en la constitución dogmática Lumen Gentium, ¿qué sacramento se hace mención? En estos numerales, específicamente, ¿a qué sacramento estamos haciendo referencia? ¿Y cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? Que está al comienzo, al inicio de nuestro tema. Y para ir ingresando y reconociendo estos sacramentos, te dejo unos textos bíblicos para que los leas, los puedas comprender y lógicamente los puedas analizar. Y es más, yo te invitaría a que con estos textos bíblicos trabajes lo que ya hemos visto y que seguramente ya tienes una noción más clara, que es la Lectio Divina. Puedes aplicar la Lectio Divina a estos 5 textos bíblicos. El primero de ellos, Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5, hay que nacer de nuevo. Nos habla del sacramento del bautismo. Mateo 28, del 19 al 20, igual manera, bauticen en el nombre del Padre. Y esto es interesante, ¿no? En algún momento hablaremos del bautismo. ¿Quiénes pueden bautizar? No solamente bautiza el sacerdote, no solamente bautiza el diácono, sino cualquier
persona ya bautizada puede hacerlo, pero en peligro de muerte. Por ejemplo, vamos a suponer que tú estás bautizado y tienes un amiguito que se ha accidentado y está muriendo, está agonizando, y en ese momento dice que tiene miedo y que quiere estar en la gracia de Dios. Tú lo puedes bautizar. Puedes coger un poco de agua, hacer la señal de la cruz, pronuncia su nombre, una oración, y ese es un bautismo válido. Fallece tu amigo y ha sido bautizado. Recibió el sacramento, aunque no le haya dado un sacerdote, una religiosa o alguien de la jerarquía de la iglesia. Lo podemos hacer, pero solo en peligro de muerte, nada más. Mateo 26, del 26 al 28, institución de la Eucaristía. Y se complementa con 1 Corintios, capítulo 1, 23 al 28, que nos habla de la última cena. ¿Recuerdas en la última cena que hizo nuestro Señor? Se sienta, parte el pan, después de pronunciar la oración, y dice, tomad y comed, este es mi cuerpo. Y al finalizar la cena, hace lo mismo con el cáliz. Hace la oración, y después dice, tomad y bebed, este es mi sangre. Sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por todos. Entonces ahí se instituye la Eucaristía, que es el centro de la fe cristiana y el sacramento fundamental para nuestra vida. Y por último, Juan 20, del 21 al 23, el soplo del Espíritu Santo, haciendo referencia al sacramento de la confirmación con los dones del Espíritu Santo. Entonces interiorizamos el tema, llevándolo ya a nuestra reflexión, a la meditación personal. ¿Cómo vivo hoy mi vida cristiana? Empezando si tú eres cristiano, y no estamos hablando únicamente de católico, puede ser evangélico, ¿no? Hay muchas comunidades, hay muchas iglesias que se llaman cristianas. Y si lo eres de la iglesia católica, con mayor razón. Y segundo, ¿qué debo cambiar en mi vida para ser como Cristo? Entonces, hay que hacerse una introspección, una revisión de nuestra manera de actuar, y ya lo hemos dicho, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de expresarnos y en nuestra manera de actuar. Y bien, la parte fundamental para ustedes, muchas veces la más importante, ¿no? Profesor, dicen, ¿cuál es la actividad, cuál es la tarea? Pues acá está. Primero, elabora un mapa mental de los sacramentos de iniciación cristiana, que son 3, bautismo, comunión y confirmación. Y segundo, lee y analiza los textos bíblicos, seleccionando los versículos más apropiados sobre los sacramentos de iniciación cristiana en un organizador visual que es el mapa mental. Entonces, mucha atención acá. Vas a elaborar el mapa mental de los sacramentos de iniciación cristiana tomando datos de la Lumen Gentium, lo que hemos leído, del numeral 7 al 11, y también puedes investigar un poco a través de Google o a través del Catecismo de la Iglesia Católica o cualquier otro medio. Y segundo, dice, lee y analiza los textos bíblicos, pero acá vas a seleccionar versículos, y esos versículos que tú seleccionas son los que van a expresar el sacramento, los que van a mencionar el sacramento, y eso es lo que tú vas a trasladar a tu mapa mental, que recuerda, es un organizador visual que utiliza imágenes e iconos. Y pues, tu compromiso. Formula, escribe tu compromiso de participar de los sacramentos en tu parroquia. Te invito a que converses con tus padres, a que animes a tus padres para que te den el sacramento, para que te permitan prepararte y recibir este sacramento y formes parte del pueblo de Dios ya a través de una manera tácita, explícita, que no solamente seamos hijos de Dios de nombre, sino también por nuestra propia fe a través de los sacramentos. Y la metacognición, pues tu revisión del aprendizaje, que aprendí hoy, para qué me sirve recibir los sacramentos de iniciación cristiana y cómo aplicar los sacramentos en la vida diaria.
Y terminamos celebrando a través de una meditación del canto de los 7 sacramentos del Señor. Hemos finalizado nuestra sesión. Simplemente reafirmar nuestra fe a través de la expresión ven y recibe los sacramentos. Un fuerte abrazo en el amor de Cristo.